el marcaje del proceso. Vean, anteriormente, aunque tú tengas una plataforma, tengas un CRM y no tiene un robot, que ese robot le vaya marcando el proceso de manera automática, que es lo que sigue, realmente también se vuelve un problema, porque tú lo puedes manejar dentro de la agenda, que mañana tengo que hablarle, pero si por alguna razón la agenda puedes dejar inconclusa esa tarea, ¿no? Esa actividad que tienes en la agenda y se te puede ir básicamente hacia atrás. Pero si tú tienes un robot que te va a decir, hey, esto es lo que tienes que hacer hoy dentro de un proceso. Ojo, cuando tú haces me voy a regresar aquí, vamos a regresarnos. Cuando tú ya tienes el cliente, ya te acercaste con él, hiciste una cotización, entonces se crea un proceso automático. Bueno, de hecho se puede hacer el proceso desde un principio, desde el primer contacto, para que Eva te vaya marcando, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo en este caso, cuando tú ya le cotizaste, entonces Eva lo que hace es genera un flujo y ese flujo se va teniendo vencimientos dependiendo cómo tú lo programes y Eva te tiene que decir, hey, para hoy tienes que hacer esto. Entonces, si tú imagínate diariamente cuántos prospectos o cotizaciones haces diarias, multiplícalas, que cada una de esas cotizaciones tienes que darle seguimiento. Hablamos del seguimiento, ¿no? Porque no, entonces tú tienes que, entonces si tú haces, vamos a pensar, 5 cotizaciones diarias, pues a la semana, si trabajas 5 días, son 25, y ponle que aquí por ejemplo, en el ejemplo estás hablando de 10 tasks, ¿no? O 10 seguimientos, o 10 tareas que tienes que hacer, pues ya son 250 cosas a hacer dentro del seguimiento de la primera semana. Y así le vas acumulando. Es por eso que es casi imposible que tú como gerente de ventas le digas a tu vendedor, pues dale seguimiento parejito a todo. Es muchísimo. Entonces tienes que tener un robot que le vaya diciendo a quién. O sea, que él ya no piense. Ese es un punto. Porque tú llegas en la mañana y dices, ahora, ¿quién le va a dar seguimiento? Pues, ¿qué haces? Pues tu agenda. Y ya, se acabó. Pero todos los demás que están atrás, porque a lo mejor tú traías un seguimiento de hace 3 meses que te dijo el cliente y tú programaste que el flujo hicieras un segundo contacto o un segundo toque, como le llames, dentro de 3 meses, pues si manejas la pura agenda, ya se quedó, entonces tienes que tener un flujo y un bot para que te haga eso y entonces pueda ser mucho más fácil. ¿Ven cómo sí darle una herramienta, tú como gerente de ventas, darle una herramienta a tu vendedor hace una gran diferencia, ¿no? Sí está haciendo una gran diferencia y entonces no es el folletito, toma tu folletito y échale ganitas, ¿no? Pero entonces la responsabilidad del gerente de ventas es hacer este flujo y tiene que dedicarle tiempo, ¿no? Tiene que contratar a un profesional o sentarte tú solo con el dueño, pero tienes que hacerlo. Bueno, entonces este es el marcaje y en este caso con un bot para que verdaderamente pueda ser mucho más eficiente. Y esto ya no tienes que tú, gerente de ventas, darle seguimiento a cada una de las oportunidades, porque, y con esto cierro este ejercicio, ¿no? En la mayor parte de las juntas, cuando la hacen semanal, pues imagínate, o sea, el gerente de ventas tiene que sentarte y ver cada una de las oportunidades en que va, qué pasó. Aquí ya no, solamente se va a centrar en las que no se están dando y ahorita vamos a ver más adelante cómo lo va a poder hacer. Bien, entonces tenemos aquí, el otro es el registro adecuado. Los gerentes de ventas tienen que, digamos, lo que decíamos en el primer paso, los indicadores, ¿no? Decir, ¿qué tipo de indicadores quiero? Y esos tipos de indicadores nos va a decir qué tanto vamos a registrar el vendedor, porque ¿de qué sirve que el vendedor, vamos, registre mucho y yo ni siquiera vea los indicadores o no me sirvan? Que era lo que justamente por eso les decía el primer punto, ¿no? Que no te sirvan, que tú dices, bueno, pues ya vi que le marcó 100 llamadas, que ya marcó 100 veces, ¿no? Pero realmente a ti no te sirva para lo que tú estás, para tu proceso de ventas. Miren, aquí quiero mencionar algo muy importante. Obviamente esto que estoy diciendo puede cambiar un poco con lo que venden. Por ejemplo, yo hace rato les decía, bueno, para los vendedores de coche, pues a lo mejor no te sirve para un vendedor de coche cuántas llamadas haces y lo que quieres saber es cuántas pruebas de manejo hizo.
Pero, por ejemplo, a lo mejor para una empresa, a lo mejor una papelería, sí es importante saber cuántas llamadas está haciendo, porque las llamadas, por ejemplo, un cliente cuando implementamos RMCUs decía, es que tengo una base de datos, pero no estoy vendiendo. Entonces, ¿dónde está el problema? Entonces, cuando implementó RMCUs pudimos determinar, caramba, si estás metiendo 100 llamadas, o a la vendedora sí está haciendo 100 llamadas, y no estás vendiendo. Entonces tuvimos que determinar por qué no estaba vendiendo. O sea, es decir, calificar cada llamada. Y esa calificación de la llamada, pues nos daba de decir que sí estaba llegando con la persona indicada. Entonces, ¿cuál fue el problema? Era el producto, era la oferta, que era realmente lo que no estaba pegando, ¿no? Entonces, hay casos en los que sí tienes que tener, que sí tienes que llevar el registro, ¿de acuerdo? Y hay casos a ese nivel y hay casos en el que no. Entonces, bien, aquí yo pongo 3 niveles de registro que son como los más básicos que hay que entender y que muchas veces el mismo dueño, ¿no? Sobre todo en el tema de las pymes, el mismo dueño compra la idea que no es posible llevar el registro. Y bueno, si ya compraste la idea que no se puede, pues no se va a poder, pero por lo menos entonces hay que entender los niveles estos. Tienes el primer nivel que tú dices, ok, si el vendedor solamente me cotiza en CRM-SEOs, pues bueno, esta es información que voy a tener. Cuántas ganadas, cuántas perdidas, cuántas canceladas y cuántas pendientes. Aquí obviamente hay una diferencia contra el sistema administrativo, porque el sistema administrativo no te puede decir cuántas ganadas y cuántas perdidas, porque todas quedan como pendientes o quedan como canceladas. Entonces tú dices, bueno, pues por lo menos voy a poder darle un seguimiento en la cotización, perdón, una información a nivel cotización y puedes llevar un seguimiento a nivel cotización. Sí se puede. Entonces hay que determinar si lo que tú estás vendiendo o el objetivo que quieres hacer. El 2 es, el segundo nivel es que quiero saber qué hizo y qué va a hacer. Obviamente, qué hizo, pues es su registro de llamadas, de visitas, qué hizo, cuándo hizo, cuánto tiempo se llevó, etcétera. Y qué va a hacer, pues es el manejo de la agenda. Si yo quiero saber qué va a hacer, tengo 2 opciones. Veo su agenda, que la tiene que llevar, ¿no? Y el otro tema es Eva, que le va a decir a todo mundo qué le tiene que hacer, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Eso es lo que va a hacer. Entonces, ese es el segundo nivel de registro. Ahora, fíjense, hay esta gráfica que les puse aquí que se llama enfoque. Este tema del enfoque es porque aquí, como ven, el enfoque me dice que lo verde es ventas y el otro, digamos, es servicios o cobranza. Esto me va a decir en dónde estoy mejor dicho, las seguimientos o acciones que apalancan la venta. Entonces yo a través de la plataforma voy a poder saber que la mayor parte si está haciendo, me apalanca la venta o no. Muy bien, ahorita vamos a entrar a los KPIs más a detalle y para que puedan ver más gráficas. El tercer nivel ya es el predictivo. O sea, si tú tienes un CRM, te va a servir o tú quieres implementarlo para saber si vas a llegar a la meta o no. Eso es predicción. Y para eso, el clásico del CRM, pues es un pronóstico de ventas, ¿de acuerdo? Y entonces, si tú quieres saber ese pronóstico de ventas, tienes que empezar a manejar el tema de oportunidades y ese es otro registro. Entonces, depende de lo que tú necesites. Ahora, hay que ver también, porque también me ha pasado que tengo esta plática con gerencia de ventas o con el director y su producto es de un ciclo de venta muy rápido. O sea, es decir, si alguien vende, imagínate que vende papelería, ¿no? Y tienes las chicas que están atendiendo, que están buscando clientes. Entonces te dice, pues cotízame un tóner, porque quiere el tóner. No se va a tardar 2 días en comprarte el tóner, tal vez ya lo va a comprar. Entonces, realmente ahí no tienes que llegar a niveles de tener o llegar al tema de predictivo en ese sentido, porque no tienes que capturar una oportunidad o llevar un proceso. A lo que voy es que no se requiere capturar tanto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el punto es que hay que determinar qué es lo que yo estoy vendiendo y qué es realmente lo que quiero conocer para sobre eso sí capturar
la información en mi plataforma. Muy bien, entonces, bueno, gerente de ventas, tienes que determinar tus KPIs y tus KPIs te van a decir qué es lo que se ocupa registrar o de dónde vas a sacar la información para que puedas tener esos indicadores a KPIs, ¿no? Aquí hay un ejemplo de los 3 niveles de registros que puedes tener. Trabajo colaborativo. Una de los puntos entre gerente de ventas y vendedores es que no existe una plataforma, pues así tal cual colaborativa. Bueno, sí existe, digamos, porque usan el WhatsApp, ¿no? O usan, pues obviamente el correo electrónico, ¿no? Esas son herramientas de colaboración, o Zoom, o Skype. Pero a lo que yo me refiero cuando digo un trabajo colaborativo, que se tenga un tema de una plataforma que en esa misma plataforma de colaboración contenga todo lo que se está dando con una venta y que no lo tenga disperso. Tengo una parte de un WhatsApp, otra parte en correo electrónico. Entonces hay que implementar, nosotros en CRM SEOs tenemos esta herramienta colaborativa que se integra dentro del proceso y así no tienes nada aislado y todo lo puedes ir dejando que se vaya dando en el momento. Mira, me voy a regresar aquí de la agenda del GTD y es el tema de los 2 minutos. Una de las situaciones que sucede es que no lo haces en el momento cuando lo tienes, o sea, haz de cuenta, si tú tienes que reportar algo o tienes que preguntar algo o tienes que, pues sí, preguntar o reportar algo y no tienes una herramienta, lo que haces en su momento es no lo haces, lo postergas o lo anotas, ¿no? Y luego eso obviamente te crea muchísimos huecos de comunicación dentro de tu proceso. Entonces, cuando tú tienes una herramienta de colaboración que está dentro del proceso, ya no tienes que esperarte. En ese momento preguntas, en ese momento dices, en ese momento pides ayuda, en ese momento, ¡pum!, vámonos, ¿de acuerdo? Entonces, a eso es lo que yo me refiero con el trabajo colaborativo, que cuando tú no tienes un solo lugar, que estás comprendiendo todo lo que está sucediendo, pues se crean muchos huecos y obviamente eso te da mucha fricción de comunicación. Y no lo haces en el momento y lo postergas y cuando tú lo estás postergando, pues se te hace una hilera de cosas. Oye, ¿por qué no me dijiste? Ay, es que se me olvidó, pero pensaba decirte, ¿no? Entonces, eso también es algo importante en el trabajo colaborativo. Está bien, en la comunicación. Ahora, el trabajo colaborativo no nada más te va a unir al gerente de ventas con el vendedor, donde ahora aquí ya van a tener un lugar donde se van a comunicar con respecto a ese proyecto, ¿de acuerdo? También van a unir almacén, también pueden unir a cuentas por cobrar, pueden unir a los demás departamentos. Ajá. Entonces, ya tienes todo los departamentos involucrados en tu tubería de ventas, ¿de acuerdo? Porque muchas veces también, por ejemplo, en la misma tubería de ventas hay una parte para poder cotizar que mandas a un ingeniero que haga un diagnóstico. Bueno, pues lo metes a un trabajo colaborativo y ya tienes toda la información ahí, ¿de acuerdo? Entonces todo eso hace que fluya. Ese es a lo que iba, ¿no? Fluye. Es como cuando te dicen a ti como persona, fluye y se oye facilito, ¿no? Pero tiene un trabajo atrás fuerte, pero entonces lo mismo, cuando tú tienes una herramienta colaborativa, lo que hace es que fluye la información, fluye el proceso dentro de mi tubería de ventas. Muy bien. Bien, el otro es pues lo que hemos venido platicando, que esté integrado a tu sistema administrativo, es algo muy importante, ¿no? Obviamente en tiempo real, que no exista así, que todo lo que esté fluyendo en el tema administrativo lo tengas en el CRM, lo que tengas en CRM SEO lo puedas tener en tu sistema administrativo, todo en una misma plataforma. Aquí hay una cosa muy importante, hablando nuevamente de que el gerente de ventas tiene la responsabilidad de darle una herramienta al vendedor, pues eso, una herramienta que en esa misma herramienta tenga todo, toda la información que necesita del cliente, toda la información que necesita
pues sí, la información que necesita para poder trabajar con el cliente, que no tenga que preguntarle algo a alguien. Oye, ¿ya pagó el cliente? ¿Sí? O el cliente le habla al vendedor y le dice, oye, es que quiero ver si me puedes vender, pero entonces déjame ver cómo está tu línea de crédito, por ejemplo, ¿no? O déjame ver si tengo, o déjame preguntar al almacén. O sea, tiene que estar preguntando a todos lados. Entonces tú le vas a una herramienta que tenga todo en la misma plataforma. De hecho, nosotros tenemos una promesa y una garantía de compatibilidad. Promesa y garantía de compatibilidad con el sistema administrativo, que es que si hay algo que el gerente que el vendedor, ¿no? Esa promesa la hacemos al gerente de ventas, a ti, de que si tú necesitas, tu equipo de ventas necesita una información que no tenemos ahorita y que tenemos que sacar del sistema administrativo, se lo hacemos sin costo, ¿no? Porque tenemos el valor y lo importante que es eso para que fluya y pueda realmente poder ser más eficiente. Si no tienes una buena herramienta, pues no puede ser más eficiente. Y bueno, aquí vienen varias cosas, como ustedes ven, que se une al sistema administrativo, enviar los pedidos a ventas, órdenes de compra, políticas de precios, políticas de crédito, consulta de existencias, modificación a los catálogos de artículos de clientes, pues que cuando yo tengo un prospecto se convierte en cliente, se vaya automáticamente, la consulta auxiliar de cuentas, la auxiliar de crédito, etcétera, ¿no? Entonces eso hace que tengamos en una sola herramienta todo.